Imagina esto, estás buceando en las profundidades del mar Egeo, buscando esponjas como cualquier otro día. De repente, tu mano roza algo extraño. No es una roca, no es coral. Es metal. Lo sacas a la superficie y, al principio, parece solo un trozo de bronce corroído, fusionado con restos de madera. Aburrido, ¿verdad? Pues no. Acabas de encontrar una pieza que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Esto le pasó a unos buceadores griegos en el año 1900, cerca de la isla de Anticitera. Habían encontrado los restos de un antiguo naufragio romano, lleno de estatuas y tesoros. Pero entre todo ese botín, había un bulto verdoso y feo que casi nadie notó. Lo llevaron al Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde quedó olvidado por un tiempo. Nadie imaginaba el secreto que escondía. Fue un par de años después, en 1902, cuando un arqueólogo llamado Valerio Sestais le echó un segundo vistazo. Notó algo increíble dentro de la roca corroída, una rueda dentada, como la de un reloj. Pero, ¿un reloj del año 80 a.C.? Eso no tenía ningún sentido. Los engranajes complejos, como los de los relojes que conocemos, no se inventarían hasta más de 1000 años después, en la Europa medieval. ¿Qué era entonces esa cosa? Durante décadas, el misterio persistió. El artefacto era increíblemente frágil. Intentar abrirlo o limpiarlo podría destruirlo para siempre. Los científicos estaban desconcertados. Era como encontrar un ordenador portátil en una tumba egipcia. Simplemente, no encajaba. Algunos pensaron que quizás era un instrumento de navegación, otros que era algún tipo de reloj primitivo. Pero la complejidad que se intuía en su interior no cuadraba con nada conocido de esa época. Las primeras investigaciones fueron lentas, limitadas por la tecnología del momento. Se podían ver algunos engranajes, inscripciones débiles y borrosas en griego antiguo, pero el conjunto seguía siendo un enigma. Se necesitó la llegada de nuevas tecnologías, décadas después, para empezar a desentrañar el misterio. Imaginen la paciencia de los investigadores, mirando ese trozo de metal, sabiendo que contenía una historia increíble, pero sin poder leerla, todavía. Era evidente que estaban ante algo especial, algo que rompía los esquemas. Pero nadie estaba preparado para descubrir hasta qué punto era avanzado este objeto. El viaje para entender el mecanismo de Anticitera apenas comenzaba, y llevaría a descubrimientos que reescribirían capítulos enteros de la historia de la ciencia y la tecnología. ¿Qué secretos revelaron las primeras radiografías? ¿Qué función inimaginable cumplía este aparato olvidado por el tiempo? La primera gran pista llegó en los años 50 y 70, gracias al trabajo pionero de un historiador de la ciencia llamado Derek J. de Soya Price. Él fue uno de los primeros en aplicar la tecnología de rayos X al mecanismo. Lo que vio lo dejó asombrado. Dentro de esa masa corroída había un complejo sistema de, al menos, 30 engranajes de bronce. Y no eran engranajes simples. Estaban interconectados de una manera increíblemente sofisticada. Price se dio cuenta de que esto no era un simple reloj ni un juguete. Era algo mucho más avanzado, una especie de computadora analógica. Una computadora mecánica construida 2000 años antes de lo que creíamos posible. Pero, ¿para qué servía? La respuesta comenzó a completarse con investigaciones más recientes, ya en el siglo XXI, utilizando tecnología punta como la tomografía computarizada, como las que se usan en los hospitales para ver dentro del cuerpo, e imágenes de alta resolución. Científicos como Michael Wright y Tony Fred lideraron equipos que pudieron, virtualmente, desmontar el mecanismo sin tocarlo, capa por capa, engranaje por engranaje. Y lo que descubrieron fue alucinante. El mecanismo de Anticitera era una calculadora astronómica de una precisión asombrosa. Al girar una manivela, que se perdió, pero cuya existencia se deduce, los engranajes movían varias agujas en diferentes diales,
tanto en la parte delantera como en la trasera del aparato. ¿Qué mostraba? El cosmos tal como lo conocían los antiguos griegos. Seguía el movimiento del Sol y la Luna a través del zodiaco. Indicaba las fases lunares con una precisión increíble. Incluso podía predecir eclipses solares y lunares. Para esto, utilizaba el conocimiento de ciclos astronómicos complejos como el ciclo de Saros, un periodo de unos 18 años tras el cual los eclipses tienden a repetirse, y el ciclo metónico, para sincronizar el calendario lunar y solar. Pero eso no es todo. También mostraba la posición de los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y no se detenía ahí. Tenía un dial que indicaba la fecha en un calendario egipcio, usado como referencia estándar en astronomía antigua, y otro que señalaba cuándo se celebrarían los próximos Juegos Panhelénicos, incluidos los Juegos Olímpicos. Era como tener un planetario, un calendario y un predictor de eventos, todo en una caja del tamaño de una de zapatos. Lo más impactante fue descubrir el uso de engranajes diferenciales. ¿Qué es eso? Es un mecanismo que permite sumar o restar velocidades de rotación. Hoy en día, lo usamos en los coches para que las ruedas giren a diferente velocidad en las curvas. Encontrar un diferencial en un artefacto del siglo II o y antes de Cristo fue una auténtica bomba. Se pensaba que esa tecnología no se había inventado hasta el siglo XVI, más de 1400 años después. La habilidad matemática y de ingeniería necesaria para diseñar y construir algo así era, sencillamente, extraordinaria para la época. Ya no era solo un misterio, era un milagro tecnológico. Entonces, llegamos a la gran pregunta: ¿por qué decimos que el mecanismo de Anticitera es un artefacto imposible? No es porque los antiguos griegos no fueran inteligentes. ¡Claro que lo eran! Tenían filósofos brillantes, matemáticos como Euclides, astrónomos como Hiparco que hicieron observaciones increíblemente precisas del cielo. Sabían mucho sobre cómo se movían los astros. Lo imposible es la tecnología que usaron para plasmar ese conocimiento en una máquina. Construir esos engranajes tan precisos, tan pequeños, con diferentes números de dientes, y ensamblarlos de una forma tan compleja que funcionaran armónicamente. Eso requería una habilidad metalúrgica y una ingeniería mecánica que, sencillamente, no creíamos que existiera en esa época. Es como si alguien hubiera construido un motor de combustión interna usando solo herramientas de la edad de piedra. La teoría estaba ahí, pero la capacidad de construirlo. Y aquí viene lo más desconcertante: si pudieron construir esto, ¿por qué no hemos encontrado nada ni remotamente parecido de la misma época o de los siglos siguientes? El siguiente nivel de complejidad mecánica similar en Europa no aparece hasta las grandes catedrales medievales, con sus relojes astronómicos, más de 1000 años después. Es un salto tecnológico enorme, seguido de un silencio inexplicable. ¿Quién lo construyó? No lo sabemos con seguridad. Las inscripciones mencionan ciclos astronómicos asociados a astrónomos como Hiparco, o quizás fue obra de la escuela de Arquímedes, el genio inventor de Siracusa, que vivió un siglo antes pero cuya tradición de construir esferas celestes era conocida. Quizás fue construido en Rodas, un importante centro de astronomía e ingeniería en aquel tiempo. Pero no hay firma, no hay manual de instrucciones claro. ¿Fue una pieza única, un golpe de genialidad aislado? ¿O formaba parte de una tradición tecnológica más amplia que, simplemente, se perdió? Quizás se construyeron otros mecanismos similares, pero al ser de metal, muchos se fundieron para reutilizar el bronce, o simplemente no sobrevivieron al paso del tiempo y a las condiciones del mar o la tierra. El naufragio de Anticitera fue, en cierto modo, una cápsula del tiempo afortunada. Lo que sí sabemos es que el mecanismo de Anticitera nos obliga a replantearnos nuestra visión del mundo antiguo. No eran solo constructores de templos y filósofos. También eran ingenieros capaces de una sofisticación que apenas estamos empezando a comprender. Cada nuevo estudio,
Cada inscripción descifrada añade una pieza más al puzzle, pero el asombro permanece. Este objeto no es solo un engranaje corroído. Es un testimonio silencioso de un conocimiento perdido, una ventana a un nivel de ingenio que creíamos imposible para su tiempo. Es la prueba de que, a veces, el pasado es mucho más complejo y sorprendente de lo que imaginamos. Y nos deja con una última pregunta: ¿qué otros secretos como este seguirán ocultos, esperando ser descubiertos? El mecanismo de Anticitera sigue siendo, en muchos sentidos, un misterio fascinante, un verdadero artefacto imposible. Y así, el mecanismo de Anticitera sigue guardando algunos de sus secretos, ¿verdad? Si este viaje por los misterios de la antigüedad te ha gustado y te ha dejado pensando, agradecería muchísimo que dejaras un like en el video. Ayuda un montón a que estas historias lleguen a más curiosos. Y si no quieres perderte más enigmas, descubrimientos sorprendentes y tecnologías olvidadas, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nada. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo misterio.